En los pantanos oscuros y silenciosos, donde la tierra y el agua se encuentran, se desarrolla una guerra implacable. Este es el reino de los depredadores absolutos, criaturas misteriosas con un poder abrumador, forjado a través de millones de años de evolución. Cada salto, cada apretón, cada ataque sorpresa es el resultado de una cacería perfecta, donde la vida y la muerte están a solo un momento de distancia. No te metas con estos asesinos del pantano. En medio de los áridos pantanos de África, donde la vida se ve constantemente desafiada por climas duros y temibles depredadores, existe una criatura que no solo es fuerte sino que también posee una inteligencia excepcional. La rana toro africana, Picicephalus adspersus. A diferencia de otras ranas que solo saben saltar y huir, la rana toro africana es una auténtica guerrera, dispuesta a enfrentarse a cualquier enemigo para proteger su territorio y sus crías. Con su enorme tamaño, hasta 25 centímetros y un peso de más de 1 kilogramo, la rana toro africana es uno de los anfibios más grandes del mundo. Cada temporada de reproducción, las hembras pueden poner hasta 4.000 huevos, pero no todos tienen la oportunidad de madurar. Depredadores como serpientes de agua, aves rapaces e incluso cocodrilos están siempre al acecho, esperando quitarles la vida a los pequeños renacuajos. Pero la rana toro no era un simple espectador. Si alguien se atreve a acercarse al rebaño, este emite inmediatamente un grito penetrante, un sonido que puede oírse lo suficientemente lejos como para asustar a los enemigos y hacerlos huir. Pero si esta advertencia no funciona, comenzará la verdadera batalla. Las ranas toro africanas no solo tienen un cuerpo musculoso sino que también tienen dientes extremadamente especiales. A diferencia de muchas otras ranas, tiene 3 colmillos afilados en la mandíbula inferior que le permiten agarrar a sus enemigos y causarles heridas graves. Con sus fuertes mandíbulas puede cazar ratones, serpientes, escorpiones e incluso otras ranas. Cuando una serpiente de agua se atreve a atacar a un banco de renacuajos, la rana toro se lanza inmediatamente como un gladiador y le da un poderoso mordisco que obliga a la serpiente a huir. Pero no solo fuerza, las ranas africanas también poseen una inteligencia poco común en el mundo de los anfibios. Durante la estación seca, cuando el agua se seca gradualmente, los renacuajos corren el riesgo de quedar atrapados en aguas poco profundas y convertirse en presa fácil de los depredadores. En lugar de observar impotente cómo mueren sus crías, la rana toro cavará un pequeño canal con sus patas traseras, permitiendo que el agua fluya hacia una zona más segura y creando una ruta de escape para los renacuajos. Este es un comportamiento estratégico y sorprendente que demuestra que este anfibio no solo es un depredador sino también un gran padre. Sin embargo, lo más sorprendente de la rana toro africana reside en su capacidad para sobrevivir en las condiciones más duras.
A medida que avanza la estación seca, el agua se evapora y el suelo se agrieta, la mayoría de los demás anfibios mueren o se ven obligados a migrar. Pero la rana toro africana tiene un secreto: puede enterrarse bajo tierra, secretando una capa de moco que cubre su cuerpo y se endurece gradualmente hasta convertirse en un capullo protector. En este estado, puede hibernar durante 7 años, esperando que vuelva la lluvia. Y cuando caen las primeras gotas de agua, el capullo se disuelve y la rana emerge nuevamente, continuando su vigoroso ciclo de vida. La rana toro africana es más que un anfibio común, es un luchador intrépido, un padre tenaz y una de las criaturas más formidables del mundo natural. Cuando se enfrenta al peligro, no huye, lucha. Y es por eso que se le considera el verdadero rey de los pantanos africanos. En el corazón de la selva amazónica, donde los ríos serpentean como seda verde entre densos árboles, vive el depredador más silencioso y temible de la región. Sin garras afiladas ni colmillos, aún hace temblar todo el pantano. Esa es la anaconda, el superdepredador del mundo submarino. La anaconda verde, Eunectes murinus, es la serpiente más grande del mundo en masa. Hay ejemplares gigantes que alcanzan los 9 metros de largo y pesan más de 200 kilogramos. Tienen cuerpos musculosos extremadamente fuertes que les ayudan a apretar a sus presas hasta el punto de asfixiarlas. Su piel verde oscuro salpicada de negro ayuda a las anacondas a mimetizarse perfectamente con las oscuras aguas del río Amazonas, convirtiéndolas en asesinas invisibles. A diferencia de otras serpientes, las anacondas tienen ojos y narices ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite observar fácilmente su entorno mientras sus cuerpos permanecen completamente ocultos bajo el agua. Pero lo que hace que estos reptiles sean depredadores expertos no es solo su tamaño, sino también sus despiadadas tácticas de caza. Las anacondas no necesitan perseguir a sus presas, dependen de una paciencia absoluta. Dotados de un camuflaje perfecto por naturaleza, pueden permanecer inmóviles bajo el agua durante horas, incluso días, esperando el momento adecuado. Una vez que sus mandíbulas están firmemente unidas al cuerpo del capibara, la anaconda inmediatamente tuerce su cuerpo y aprieta a su presa. Este es el movimiento final más aterrador de la pitón. No mata a sus presas con veneno ni necesita garras afiladas. Se va apretando poco a poco, hasta que el último aliento de la presa es estrangulado. Cada vez que el capibara luchaba, la anaconda apretaba más fuerte.
no porque quiera aplastar a su presa, sino porque con cada respiración que toma el capibara, la anaconda aprieta más su agarre sobre su cuerpo. Los científicos han estudiado y descubierto que la fuerza de compresión de una anaconda grande puede alcanzar hasta 90 libras por pulgada cuadrada, casi tanta como la de un camión aplastando a una persona. En menos de un minuto, el carpincho dejó de luchar. Su cuerpo se suavizó y toda resistencia desapareció por completo. La caza ha terminado. Pero con la anaconda, la fiesta apenas comienza. Las anacondas no solo son asesinas, sino que también tienen un ciclo reproductivo extraño y único. Durante la temporada de lluvias, cuando el agua sube, las pitones macho comienzan a buscar hembras. Lo singular de las anacondas es que realizan enjambres de apareamiento, donde varios machos se enroscan alrededor de una sola hembra, formando una poderosa maraña que dura semanas. En esta lucha, el macho más fuerte tendrá la oportunidad de transmitir sus genes. Después del apareamiento, las anacondas no ponen huevos, sino que dan a luz directamente. Las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y están listas para cazar independientemente cuando nacen. Una anaconda hembra puede dar a luz de 20 a 40 crías en una camada y, poco después del nacimiento, las crías pueden nadar y cazar por sí solas. Lo más sorprendente es que, si no consiguen encontrar pareja, las anacondas hembras pueden reproducirse sin un macho, un fenómeno poco común en el mundo animal llamado partenogénesis. En el mundo natural, ninguna especie es invencible, incluidas las anacondas. Aunque son grandes depredadores, aún tienen enemigos. El jaguar, el felino más grande de América, es uno de los pocos que se atreve a atacar y matar a una anaconda adulta. Además, la pérdida de hábitat y la caza ilegal también ponen en riesgo a esta especie. Aunque todavía no están en peligro crítico, las selvas tropicales del Amazonas se están reduciendo, lo que hace cada vez más difícil la supervivencia de estos asesinos de los pantanos. Sin embargo, con su abrumadora fuerza, su extraordinaria adaptabilidad y sus tácticas de caza letales, la anaconda sigue siendo una leyenda viviente de los pantanos del Amazonas, un fantasma bajo las aguas, siempre esperando asestar un golpe mortal. En los pantanos salvajes del sur de Estados Unidos, donde las tranquilas aguas reflejan el cielo y se alzan imponentes cipreses, hay un depredador que existe desde la época de los dinosaurios, una perfecta máquina de matar perfeccionada por la naturaleza durante millones de años. Caimán americano, depredador despiadado sin igual en aguas turbias. El caimán americano, que puede medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos, es uno de los depredadores más grandes y poderosos de América del Norte. Tienen mandíbulas que contienen hasta 80 dientes, listas para aplastar cualquier cosa que caiga a su alcance.
Su piel áspera, similar a una armadura, es tan gruesa que puede soportar incluso balas pequeñas, lo que los convierte en un depredador casi invencible. Los ojos y las fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite ocultar todo su cuerpo bajo el agua y al mismo tiempo observar todo lo que les rodea, una ventaja extremadamente importante a la hora de cazar. Pero lo que hace de este cocodrilo el asesino perfecto no es solo su fuerza, es su aterradora paciencia. A medida que el amanecer cae sobre los humedales inundados del sur de los Estados Unidos, el aire se llena con los sonidos de las ranas, los insectos y el aleteo de las aves acuáticas. Sobre la superficie del agua, que parece un espejo, graciosas cigüeñas blancas caminan entre las malas hierbas, buscando lentamente pequeños peces escondidos en el barro. Lo que no sabían es que justo debajo del agua oscura, un par de agudos ojos dorados observaban cada uno de sus movimientos. Acechando en las aguas turbias, el caimán americano, Alligator mississippiensis, yace inmóvil como un tronco flotante. Sin un movimiento, sin una sola onda, sigue silenciosamente a su presa con sus ojos y fosas nasales sobresaliendo de la superficie del agua, una ventaja evolutiva que le permite esconderse perfectamente bajo la superficie del agua sin ser detectado. Con su piel áspera cubierta de musgo, parecía parte de su entorno, desapareciendo por completo en la oscuridad del pantano. Las tácticas del caimán americano no se basan en la velocidad ni en la agilidad, es un maestro de la paciencia y de las emboscadas. Puede acechar durante horas, aguardando el momento en que su presa esté desprevenida. Y entonces llegó la oportunidad. Una gran cigüeña se acercó demasiado al borde del agua, caminando entre la hierba, sin darse cuenta de que la muerte estaba cerca. Después de la comida, el cocodrilo regresa a su escondite familiar, listo para repetir las tácticas de caza que lo han ayudado a sobrevivir durante millones de años. Para aquellas aves que aún se atreven a aventurarse nuevamente en estas aguas, basta un pequeño error y se convertirán en las próximas víctimas del asesino del pantano. En la naturaleza, el caimán americano no solo es un asesino brutal, sino también una madre resistente y devota. Cuando llega la temporada de reproducción, los machos rugen fuerte, creando ondas de tono bajo suficientes para sacudir el agua, señalando una pelea por una pareja. Las hembras más fuertes elegirán parejas en función del tamaño y la fuerza, garantizando así que la siguiente generación tenga los mejores genes para sobrevivir. Después del apareamiento, las hembras de cocodrilo construyen solas nidos de barro,
hojas y hierba seca en zonas altas cerca de pantanos, donde hay menos inundaciones. Pone de 20 a 50 huevos que cubre cuidadosamente para protegerlos de los depredadores. Curiosamente, la temperatura del nido determina el sexo de las crías. Si la temperatura es superior a unos 34 grados, los huevos eclosionarán en cocodrilos machos. Si la temperatura es inferior a 30 grados centígrados, nacerán cocodrilos hembras. Por lo tanto, las madres cocodrilos pueden influir inadvertidamente en el equilibrio de género de la nueva generación simplemente eligiendo dónde anidar. Durante los 65 días de incubación, la madre cocodrilo no abandona el nido, dispuesta a luchar contra cualquiera que se acerque, desde mapaches y zorros hasta serpientes en busca de huevos. Cuando las crías están a punto de nacer, emiten un pequeño grito desde el interior del cascarón, indicando a su madre que es hora de nacer. La madre cocodrilo cava inmediatamente el nido con sus dientes poderosos pero extremadamente suaves, ayudando a las crías a escapar del duro caparazón. Luego recoge cada uno de ellos en su boca y los transporta con cuidado al agua, donde comenzarán su peligroso viaje. A pesar de la protección de su madre, los cocodrilos bebés aún enfrentan numerosas amenazas. Las aves rapaces, las nutrias, los peces grandes e incluso otros cocodrilos adultos consideran que las crías de cocodrilo son una comida sabrosa. De una camada de 50 ejemplares, solo entre 1 y 2 pueden sobrevivir hasta la edad adulta. Pero los afortunados supervivientes aprenderán rápidamente a cazar, se harán más fuertes día a día y poco a poco se convertirán en los nuevos gobernantes del pantano. Después de unos 10 a 12 años, los cocodrilos bebés se han convertido en monstruos de más de 4 metros de largo, sin enemigos naturales excepto los humanos. Cuando llega la temporada de reproducción, vuelven a rugir, buscando pareja y defendiendo su territorio, continuando el ciclo interminable de vida en el pantano. En un mundo duro donde solo los más fuertes sobreviven, el caimán americano se ha mantenido firme durante millones de años y sigue manteniendo su posición de gobernante indiscutible. En medio del espacio tranquilo de los vastos pantanos y lagos, una figura alta y delgada se movía lentamente a través de la niebla de la mañana. De pie sobre patas largas y delgadas y con un cuello graciosamente arqueado, la garza real, Ardea cinerea, es uno de los depredadores más pacientes y precisos del mundo de las aves. A diferencia de los depredadores que dependen de la fuerza o la velocidad para derribar a sus presas, las garzas reales utilizan una táctica diferente: silencio, paciencia y ataques ultra rápidos. La garza real es un ave de gran tamaño, que puede alcanzar 1 metro de altura y una envergadura de más de 1,8 metros, pero que pesa menos de 2 kilogramos. Su cuerpo esbelto le permite moverse con ligereza y casi en silencio, lo que lo convierte en un depredador casi invisible en el mundo de los peces y los anfibios.
Los ojos de la garza real tienen capacidades de detección de movimiento extremadamente sensibles, lo que le permite detectar presas incluso cuando se mueven debajo de la superficie del agua. Sus largas patas le ayudan a atravesar aguas poco profundas sin perturbar la corriente, mientras que su cuello flexible y su pico en forma de lanza son armas letales que mantienen a cualquier presa en guardia. A la hora de cazar, la garza real no tiene prisa. Avanzó lentamente, casi inmóvil, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. Un pequeño pez brillaba a la luz del sol, deslizándose por el agua entre las algas verdes, sin saber que estaba siendo observado. Por un momento, la garza real bajó la cabeza, con los ojos fijos en su presa y el cuerpo tenso como la cuerda de un arco lista para disparar en cualquier momento. Cuando no está cazando, la garza real suele situarse en las ramas altas de los árboles cerca del agua, desde donde puede observar todo su terreno de caza. Aquí también construye su nido durante la temporada de reproducción, tejiendo grandes ramas para crear un nido resistente en las altas copas de los árboles. Cada temporada, la garza real hembra pone entre 3 y 5 huevos y ambos padres se turnan para cuidarlos, protegerlos e incubarlos durante aproximadamente un mes. Cuando los huevos eclosionan, las crías más débiles reciben cuidados especiales, pero solo las más fuertes podrán conseguir suficiente alimento para sobrevivir y crecer hasta la edad adulta. A pesar de su aspecto grácil y elegante, la garza real es una auténtica depredadora de pantanos, un depredador pausado pero siempre seguro, preciso y despiadado. Cuando permanece quieto en medio del agua, parece una estatua fría, pero un momento después, una vida desaparecerá en ese pico frío. Sáhara, la tierra más dura del planeta, donde el calor abrasador durante el día da paso al frío glacial por la noche. Dunas de arena interminables, feroces tormentas de arena y escasos recursos hídricos hacen que este lugar parezca inhóspito para la vida. Sin embargo, en medio de un entorno tan duro, criaturas extraordinarias aún conquistan el Sáhara a su manera. Los zorros fennec con sus orejas gigantes, las serpientes cornudas del Sáhara que se esconden en la arena. Los escarabajos peloteros que ruedan diligentemente esferas y los ágiles lagartos que evitan el calor de la arena abrasadora, todos son maestros de la supervivencia. Este es un mundo donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. Descubra los secretos de la vida en el corazón del Sáhara.
Sáhara. Tierra de los últimos supervivientes. Al caer la noche, el calor abrasador del desierto se desvanece, dando paso a un mundo frío y peligroso. Esta es una época de depredadores misteriosos, y uno de ellos es el escorpión sahariano, una de las criaturas más resistentes del planeta. El escorpión sahariano posee una apariencia única y temible. Su cuerpo está envuelto en una dura capa exterior hecha de quitina, que lo protege de los depredadores y de la dura sequedad de su entorno. Las pinzas grandes no solo le sirven para atrapar y sujetar presas, sino que también le ayudan a detectar vibraciones en el suelo. Pero el arma más peligrosa se encuentra en la cola curvada de la parte posterior, un veneno mortal. La cola del escorpión tiene 5 segmentos y termina en un aguijón venenoso y una aguja afilada. Al cazar, puede ajustar la cantidad de veneno dependiendo del tamaño y la resistencia de la presa. La picadura de un escorpión sahariano puede paralizar instantáneamente insectos, lagartijas o ratones del desierto. Su veneno contiene neurotoxinas capaces de causar dolor intenso, parálisis e incluso la muerte a pequeñas criaturas. Pero el escorpión no es solo un depredador, también es un maestro de la supervivencia. En el ambiente árido del Sáhara, donde el agua es casi inexistente, el escorpión tiene una habilidad sorprendente, puede vivir sin beber agua durante meses. En cambio, absorbe la humedad de su presa y utiliza su exoesqueleto para limitar la pérdida de agua. Además, gracias a su metabolismo extremadamente lento, puede sobrevivir durante semanas sin comer, simplemente esperando el momento adecuado para cazar. Una característica extraña del escorpión sahariano es su capacidad de brillar bajo la luz ultravioleta. Cuando se ilumina con luz ultravioleta, su cuerpo brilla de un verde extraño. Los científicos aún tienen que explicar completamente este fenómeno, pero una teoría es que ayuda a los escorpiones a detectar la luz de la luna y ajustar su comportamiento para evitar ser detectados por los depredadores. Aunque es uno de los asesinos más temidos del desierto, el escorpión no es invencible. Aunque su duro caparazón puede protegerlo de los depredadores comunes, hay una especie que se atreve a desafiarlo. Musaraña del desierto. La musaraña del desierto es pequeña pero increíblemente feroz y tiene un arma secreta, inmunidad al veneno del escorpión. Cuando detecta un escorpión moviéndose por la arena, la musaraña se acerca rápidamente, esquivando las peligrosas picaduras con increíble agilidad. Luego se lanza y muerde repetidamente la cabeza y el abdomen del escorpión, que no están protegidos por su dura armadura.
El escorpión, exhausto y derrotado, se convierte en una comida rica en proteínas que le da a la musaraña suficiente energía para soportar el frío intenso de la noche del desierto. El escorpión sahariano es uno de los animales más resistentes del planeta, capaz de sobrevivir en condiciones duras que la mayoría de las otras criaturas no pueden soportar. Pero incluso los grandes supervivientes se enfrentan a nuevos retos. La expansión de la actividad humana en ambientes desérticos, junto con el uso de pesticidas, está agotando las poblaciones de escorpiones en algunas zonas. Aunque todavía es muy común, si las condiciones ambientales continúan cambiando rápidamente, incluso esta antigua especie podría estar en riesgo. A medida que el sol sale alto en el cielo del Sáhara, convirtiendo las dunas en un gigantesco mar de fuego, la mayoría de los animales buscan refugio del calor abrasador. Pero la serpiente cornuda del Sáhara, Cerastes cerastes, tiene una estrategia diferente: desaparece. Bajo el sol abrasador, la serpiente cornuda del Sáhara no se mueve mucho. En lugar de eso, se enterró en la arena, revelando únicamente sus ojos afilados y dos pequeños cuernos. Las escamas de su cuerpo son de color amarillo arena o gris claro, lo que le ayuda a mimetizarse completamente con su entorno. Gracias a su técnica de autoenterramiento, puede evitar ser detectado por depredadores como los halcones del desierto o los zorros fennec. Más que una simple capa de camuflaje, la arena también ayuda a las serpientes a regular su temperatura corporal. Cuando la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, la serpiente cornuda solo necesita excavar unos pocos centímetros para disfrutar de la arena fresca de abajo. Es por esto que esta serpiente puede sobrevivir en un entorno que muchos otros animales no pueden tolerar. Pero el día es solo un tiempo de preparación. Cuando cae la noche, un verdadero monstruo despierta. Cuando la temperatura baja y la oscuridad cae sobre el desierto, la serpiente cornuda del Sáhara emerge de su escondite y comienza su caza. Se mueve de una manera inusual en comparación con otras serpientes, moviéndose lateralmente. Este movimiento evita que se hunda en la arena blanda y minimiza el contacto con el suelo caliente, dejando al mismo tiempo unas características huellas sinuosas en la arena. Esta noche, su objetivo es un jerbo, un roedor pequeño pero ágil que vive entre las dunas de arena del Sáhara. Las serpientes cornudas del Sáhara no persiguen a sus presas. En cambio, se mantiene al acecho, esperando la oportunidad perfecta. Con ojos agudos con pupilas verticales, puede ver claramente incluso en la oscuridad. Pero su arma de caza más temible no son sus ojos, es su sensor de calor. Al igual que las víboras y las serpientes de cascabel, las serpientes cornudas saharianas poseen un sistema de detección de calor infrarrojo ubicado entre los ojos y las fosas nasales.
Puede detectar el calor que irradia su presa incluso en completa oscuridad, lo que le ayuda a determinar exactamente dónde y cuándo atacar. Las serpientes cornudas no tragan a sus presas inmediatamente. Afloja lentamente sus mandíbulas, esperando que el veneno haga pleno efecto antes de comenzar a tragar a su presa entera, desde la cabeza hasta la cola. En un mundo duro como el Sáhara, cada comida es un triunfo de la paciencia y del instinto superior de caza. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los asesinos más misteriosos y efectivos del desierto. No solo es un depredador temible, sino que también es un testimonio de las increíbles adaptaciones de la naturaleza. ¿Te atreverías a enfrentarte a una serpiente que puede desaparecer en la arena y asestar un golpe fatal en un abrir y cerrar de ojos? Si te encontraran en el desierto por la noche, ¿crees que tendrías alguna posibilidad de evitar a este asesino invisible? Comenta tus pensamientos a continuación. El desierto del Sáhara, donde el sol no solo brilla sino que también quema todo lo que está debajo de él. Las temperaturas pueden alcanzar los 70 grados centígrados, la arena arde y el agua es casi inexistente. Pero en medio de esa tierra dura, hay una criatura que aún camina con firmeza, impávida ante la naturaleza brutal. Camello, barco del desierto, maestro absoluto de la supervivencia. A diferencia de otros animales que luchan por encontrar agua, los camellos pueden sobrevivir más de 2 semanas sin una gota de agua, gracias a un milagroso sistema de almacenamiento de energía en sus jorobas. Los camellos pueden pasar semanas sin beber agua y meses sin pastar en el desierto, mientras que su peso disminuirá aproximadamente un 40%. Los camellos no sudan y excretan muy poco. Incluso el líquido de la nariz se retiene a través de una ranura que drena hacia la boca. Sin embargo, uno de los factores decisivos que ayuda a los camellos a sobrevivir en el desierto es gracias a la joroba que tienen en la espalda. Mucha gente piensa que la joroba del camello es una reserva de agua para ayudarle a cruzar cientos de kilómetros de desierto caluroso. Sin embargo, la realidad no es así. La joroba del camello no contiene agua, pero sí grasa que el animal acumula al comer hierba. En concreto, hasta el 80% de la masa del tumor es grasa en forma condensada. Un factor igualmente importante que ayuda a los camellos a sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta reside en sus labios. El labio superior bifurcado del camello, que puede moverse con total independencia del otro, le permite pastar en hierbas cortas que crecen cerca del suelo,
lo que es muy importante en el desierto, donde todo crece extremadamente lento. Los camellos tienen una piel gruesa pero flexible en los labios, lo que les permite romper y comer plantas espinosas. Además, dentro de la boca de la criatura hay espinas que actúan como revestimiento para evitar que se introduzcan espinas afiladas, lo que ayuda al camello a masticar y tragar la comida con mayor facilidad. El estómago del camello tiene de 3 a 4 compartimentos. Los alimentos se muelen parcialmente en las 2 primeras cámaras antes de ser regurgitados para volver a masticarlos. En el segundo trago, el alimento pasa al compartimento o 2 restantes del estómago, donde es digerido por bacterias. Para adaptarse al duro entorno de vida, la mayoría de los camellos tienen una piel de color claro para reducir la absorción de calor. Además, los glóbulos rojos ovalados del camello tienen la capacidad de duplicar o incluso triplicar su volumen cuando bebe cientos de litros de agua en pocos minutos. A modo de comparación, si una persona normal bebe una cantidad de agua equivalente a casi el 10% de su peso corporal, morirá inmediatamente de hemólisis. Además, gracias a los agudos sentidos que les ha dado la madre naturaleza, los camellos pueden oler donde hay agua, incluso si está a decenas de kilómetros de distancia o hasta 7 metros de profundidad bajo tierra. Pero el desierto no es solo calor, sino también noches de frío glacial. Cuando las temperaturas pueden bajar de 0 grados centígrados, muchas criaturas buscan refugio, pero los camellos se mantienen firmes gracias a su grueso pelaje, que los aísla durante el día y los mantiene calientes durante la noche. Las piernas largas ayudan a levantar el cuerpo del suelo caliente, mientras que los pies anchos y suaves actúan como raquetas de nieve naturales, evitando que se hunda demasiado en la arena. ¿Qué pasa con las furiosas tormentas de arena con vientos de más de 100 kilómetros por hora? El camello no se dejó intimidar. Las pestañas largas y gruesas ayudan a proteger los ojos de la arena que sale volando, mientras que la nariz puede cerrarse completamente para evitar que la arena entre en el tracto respiratorio. Durante miles de años, los camellos no solo han sido supervivientes, sino también compañeros leales de los humanos. Desde las tribus nómadas del Sáhara hasta los comerciantes de la ruta de la seda, los camellos han ayudado a los humanos a superar los viajes más duros. Pero hoy en día, esta especie se enfrenta a su mayor amenaza, los humanos. El cambio climático está modificando rápidamente su hábitat, mientras que la caza excesiva y la explotación han llevado a los camellos salvajes casi a la extinción. Una de las criaturas más singulares y a la vez diminutas del desierto del Sáhara es el zorro fennec.
En medio del paisaje árido donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados durante el día y caer por debajo de los 0 grados centígrados durante la noche, la mayoría de los animales deben cavar madrigueras profundas o encontrar refugio para escapar del calor y el frío extremos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. Con sus enormes orejas altas, su espeso pelaje color arena y sus pasos ligeros sobre la arena caliente, esta diminuta criatura está perfectamente adaptada para conquistar el Sáhara. No necesita mucha agua, puede oír a sus presas moverse bajo la arena y puede correr rápidamente para escapar de los depredadores. A pesar de pesar menos de 2 kilogramos, sigue siendo uno de los carnívoros más inteligentes y exitosos del desierto. A diferencia de otros zorros, el zorro fennec tiene orejas gigantes que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de largo, una obra maestra evolutiva que los ayuda a sobrevivir en este entorno extremo. Sus oídos no solo les ayudan a escuchar el más mínimo ruido de las presas que se esconden bajo la arena, sino que también actúan como un radiador natural, ayudándoles a liberar el exceso de calor de sus cuerpos. Gracias a esto, incluso cuando la temperatura aumenta, el zorro fennec puede seguir activo sin agotarse. Su pelaje de color arena no solo proporciona un camuflaje perfecto, sino que también proporciona aislamiento, manteniendo sus cuerpos frescos durante el día y cálidos durante la noche. En particular, sus pies están cubiertos de un pelaje grueso, lo que les ayuda a moverse con facilidad en la arena caliente sin quemarse, una ventaja que les ayuda a cazar con flexibilidad y eficacia. La serpiente cornuda del Sáhara es uno de los depredadores más peligrosos del desierto. Con su piel arenosa y su capacidad de enterrarse en la arena para emboscar a sus presas, puede ser un asesino temible. Con un solo mordisco, su veneno neurotóxico puede paralizar a su presa en cuestión de segundos. Pero el zorro fennec no tenía miedo. El zorro se acercó con cuidado, manteniendo una distancia segura y con las orejas alerta para escuchar incluso el más mínimo movimiento de la serpiente. La serpiente cornuda no se movió, permaneció inmóvil, esperando el momento perfecto para asestar su mordedura mortal. Pero el zorro fennec no se deja engañar tan fácilmente. Comenzó a bailar alrededor de la serpiente, provocándola para que obligara al depredador a rebelarse. Segundos después, la serpiente yacía inmóvil, convirtiéndose en una suntuosa comida para el zorro fennec.
El desierto puede ser un lugar duro, pero incluso en esta tierra árida, el amor aún florece. La temporada de apareamiento del zorro fénix suele tener lugar en enero y febrero, cuando el frío nocturno aún persiste en el aire. A diferencia de muchos animales del desierto que viven solos, los zorros fénix viven en parejas y forman un vínculo de por vida. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos se vuelven más agresivos para proteger a sus parejas y su territorio. Gruñirán, perseguirán e incluso lucharán para afirmar su dominio. Pero una vez que ha elegido una pareja, el macho cambia completamente, se vuelve gentil, cariñoso y atento con su pareja. Después del apareamiento, la hembra quedará embarazada durante unos 50 días. Durante este tiempo, el macho asume la tarea de vigilar la guarida y buscar comida, mientras la hembra busca un lugar seguro para preparar el nacimiento de su descendencia. Los zorros fénix siempre dan a luz en guaridas para evitar a los depredadores y mantener a sus cachorros calientes durante las frías noches del Sáhara. En el Sáhara, el agua es más preciosa que el oro, y el escarabajo del desierto ha desarrollado un método único para recolectar agua: capturar el rocío del aire. Cada mañana temprano, cuando una extraña niebla se cierne sobre el desierto, el escarabajo pelotero trepa las altas dunas y apunta su espalda hacia el cielo, permaneciendo inmóvil. Sobre la dura superficie de la concha, pequeñas púas ayudan a atraer y retener cada pequeña gota de agua de la niebla. Cuando estas gotas de agua se acumulan lo suficiente, fluyen hacia la boca del escarabajo, ayudándolo a saciar su sed en el árido desierto. Gracias a esta estrategia, los escarabajos peloteros pueden sobrevivir sin buscar agua en la superficie, una ventaja poco común en un mundo donde la mayoría de los animales deben moverse constantemente para encontrar agua. En la naturaleza, no siempre hay presas disponibles para cazar y no todos tienen la capacidad de cazar. Algunas especies han elegido un camino diferente para sobrevivir: comer lo que queda atrás. Y los escarabajos peloteros se encuentran entre las criaturas más importantes de la cadena alimentaria del desierto. Los escarabajos peloteros del desierto son carroñeros y comedores de desechos, y ayudan a limpiar el medio ambiente al descomponer animales muertos, excrementos de camellos e incluso pedazos de vegetación seca arrastrados por el viento. Utilizan su agudo sentido del olfato para detectar el olor de los cadáveres podridos a la distancia, luego se acercan rápidamente y comienzan a hacer rodar cada precioso trozo de comida en pequeñas bolas, para luego hacerlas rodar para enterrarlas bajo la arena. ¿Por qué hacer eso? Como el desierto no tiene mucha sombra, enterrar los alimentos bajo la arena ayuda a protegerlos de las temperaturas extremas y retiene la humedad. Esta también es una estrategia inteligente que ayuda a los escarabajos peloteros a ocultar comida de otros depredadores, pero incluso las criaturas más pequeñas no son inmunes a la competencia por la supervivencia.
Cuando un escarabajo pelotero encuentra el cadáver de un animal o el estiércol de un camello, no siempre consigue una comida fácil. Los demás escarabajos peloteros se apresuraron a acercarse, dispuestos a apoderarse del botín. Entre las dunas de arena se pueden observar feroces enfrentamientos entre escarabajos peloteros, pequeños pero no débiles. Se chocarán entre sí, voltearán a sus oponentes e incluso usarán sus poderosas patas delanteras para empujarlos. El ganador defenderá su botín, mientras que el perdedor se verá obligado a continuar su búsqueda. Pero no son solo otros escarabajos peloteros los enemigos. Las codornices del desierto, los lagartos e incluso los zorros fennec encuentran en los escarabajos peloteros una comida sabrosa. Debido a su pequeño tamaño, deben estar constantemente en guardia contra los depredadores si no quieren convertirse en víctimas de la cadena alimentaria. El desierto del Sáhara, un lugar donde la vida parece imposible, pero es el hogar de criaturas extraordinarias. Entre ellos, los lagartos del desierto se encuentran entre los mayores maestros de la adaptación. Con un camuflaje perfecto, tolerancia a temperaturas extremas y tácticas de supervivencia únicas, han conquistado uno de los entornos más duros del planeta. Gracias a su piel que cambia de color, el lagarto del desierto se mimetiza completamente con la arena amarilla, lo que dificulta su detección por parte de los depredadores. Durante el día, son de color claro para reflejar la luz solar, reduciendo la absorción de calor, pero por la noche se vuelven más oscuros para mantener el calor. En el calor abrasador del Sáhara, donde la temperatura de la superficie de la arena puede alcanzar los 70 grados centígrados, el lagarto se mueve levantando una pata a la vez y colocando solo dos a la vez para evitar quemarse. Algunas especies, como el lagarto de cola espinosa Uromastix, optan por esconderse bajo la arena para evitar el sol y solo emergen temprano en la mañana y al final de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables. En el intenso calor del Sáhara, donde el solo hecho de tocar la arena puede provocar que muchos animales se quemen, los lagartos del desierto han desarrollado un inteligente método de movimiento para sobrevivir. Los lagartos agamasaharianos utilizan una técnica especial llamada saltar de piernas, levantan alternativamente una pata a la vez, dejando que solo dos de ellas toquen la arena a la vez, minimizando el tiempo que pasan en contacto con el suelo en llamas. El lagarto de cola espinosa Uromastix, una especie de lagarto de mayor tamaño, opta por enterrarse profundamente en la arena para evitar el calor, saliendo solo al amanecer o al anochecer cuando las temperaturas son más agradables. Algunas otras especies también tienen respiraderos especiales en su piel que ayudan a disipar el calor más rápidamente, evitando el sobrecalentamiento.
Gracias a estas tácticas, los lagartos del desierto no solo sobreviven sino que prosperan donde la mayoría de los demás animales luchan por sobrevivir. A pesar de su pequeño tamaño, los lagartos del desierto son depredadores ágiles. Su menú incluye insectos, escorpiones, arañas e incluso reptiles más pequeños. Cuando detectan una presa, atacan rápidamente, usando sus afilados dientes para morder con fuerza, sin darle a la presa la oportunidad de escapar. Sin embargo, no siempre son cazadores. Los halcones del desierto, las serpientes cornudas y los zorros fennec, todos encuentran en los lagartos una comida sabrosa. Pero la naturaleza siempre da a cada especie una forma de defenderse. Algunas especies se cortan la cola para distraer a los depredadores, mientras que el lagarto de cola espinosa Uromastix usa su cola puntiaguda como arma, lanzándola contra los atacantes. Algunas especies incluso rocían sangre de sus ojos para asustar a los depredadores.